En el siglo XIX, México se convirtió en receptor de inversiones extranjeras. Porfirio Díaz implantó una política orientada al progreso económico-social. Incentivó la entrada de las capitales foráneos en minería, ferrocarriles y explotación maderera. Si bien el país gozaba de prosperidad económica, las continuas relaciones de Díaz causaban insatisfacción política entre las nacientes clases medias, en tanto que los beneficios de la prosperidad no habían alcanzado a los grupos más pobres de la sociedad. Los indígenas que trabajaban en el campo tenían condiciones deplorables con la creación de las haciendas donde los trabajadores, principalmente los peones, eran esclavos. Se presentaron rebeliones indígenas y campesinas. Las huelgas obreras dieron pasos de inconformidad. La prensa estaba controlada por Díaz y el país se encontraba en constante debate entre pobreza y la discriminación indígena. La Revolución Industrial influyó en México en el ámbito literario al crearse la narrativa de la Revolución. Esta corriente, que trataba de expresar el fenómeno revolucionario que se dio debido al nuevo régimen que beneficiaba solo a la clase alta y explotaba a los obreros. El tema de esta narrativa es el proceso social y político de México en los últimos años del Porfiriato, a la consolidación de las instituciones emanadas del movimiento. Incluye la cuestión indígena, la guerra cristera y la expropiación petrolera, todo visto desde una perspectiva nacionalista. Sus relatos trataban de contar versiones propias de los acontecimientos, el lenguaje y el habla de la mezcla social, denunciar hechos políticos y sociales que quedaban ocultos. Esta narrativa intentó que los mexicanos se dieran cuenta del abuso que sufrían. Aunque la mayoría de las veces el relato es lineal, se introducen técnicas del periodismo como la crónica o el reportaje para mostrar objetividad. Muchas veces los relatos son testimonios de quienes lo escribieron. Los diálogos, agudos, breves, denotan la rapidez con la que sucedieron los hechos. Refleja cierta burla e ironía hacia el movimiento revolucionario. Muestra el aspecto bélico de la revolución. Hace constar desviaciones que sin pausa y con prisa fueron desvirtuando el movimiento. Son testimonios de personas que intervinieron directamente en el conflicto, como soldados, secretarios o consejeros. Generalmente en sus narraciones, los autores no se permiten el menor asomo de sentimentalismo. Emplea un lenguaje coloquial y presta especial interés a las figuras de Pancho Villa y Emiliano Zapata. Pone atención a la vida de los campesinos y, en sentido más amplio, al indígena mexicano. Basada en un ensayo de Seymour Menton, se presentan a los novelistas de la Revolución de una manera cronológica, según la edad que tenían cuando ocurrió el movimiento. La generación creadora, Mariano Azuela y los de abajo. Incluye a los nacidos entre 1873 y 1890. Pasaron su infancia durante la dictadura pacífica y próspera de Porfirio Díaz. Se entusiasmaron con los ideales de Francisco I. Madero y aplaudieron la caída del dictador. Se desilusionaron pronto de la revolución al observar los actos de barbarie cometidos por el pueblo. Entre ellos destaca Azuela, quien escribió durante varias décadas novelas de la revolución. Mariano Azuela con Los de Abajo, Tribulaciones de una familia decente, La Luciérnaga, El camarada Pantoja y Nueva burguesía. José Vasconcelos con Ulises Criollo y La tormenta. Martín Luis Guzmán con El águila y la serpiente, La sombra del caudillo y Memorias de Pancho Villa. José Rubén Romero con Mi caballo, mi perro y mi rifle. La segunda generación. Nacidos entre 1891 y 1902, eran niños o adolescentes cuando comenzó el conflicto. Sus estudios fueron interrumpidos por la guerra y se formaron en los campos de batalla. Se identifican plenamente con la revolución, por lo que no se desilusionan tanto de sus resultados. La mayoría de sus novelas se publicaron en la década de los 30 y gozaron de mucha fama. En esta etapa, López y Fuentes pasa del relato revolucionario a analizar el problema del indio, que fue uno de los efectos del movimiento. En tanto, las obras de Mancisidor reflejan su ideología de izquierda. Francisco Urquizo, con Tropa vieja, Fui soldado de Levita y Memorias de campaña. Gregorio López y Fuentes, con Campamento, Tierra, Mi general e Indio. Rafael Muñoz,
con Vámonos con Pancho Villa, Si me han de matar mañana y Se llevaron el cañón para Bachimba. José Mancisidor con La Sonada y La Ciudad Roja. Francisco Rojas González con La Negra Angustias. En la tercera generación, Magdaleno Revueltas y Yáñez. Sus integrantes nacieron entre 1904 y 1914, y antes de llegar a la adolescencia, la acción armada del conflicto ya había terminado. Dice Menton que con una técnica experimental y con un punto de vista más intelectual, lograron colocar la Revolución Mexicana dentro de su perspectiva histórica. Mauricio Magdaleno con El Resplandor, José Revueltas con El luto humano, Agustín Yáñez con Al filo del agua. En la cuarta y última generación, los críticos de la sociedad. Se basan en acciones de la guerra, las condiciones sociales en las que se desarrolló la Revolución Mexicana, pero fueron escritas por autores que no conformaron parte de la revolución en sí misma. En este género podemos incluir a Carlos Fuentes, con sus principales obras como Aura, La muerte de Artemio Cruz, La región más transparente y Tierra Nostra. También se encuentra Rosario Castellanos con Oficios de tinieblas, Tomás Mojarro con Bramadero, Vicente Leñero con Los albañiles y Fernando del Paso con José Trigo. Todos me dicen el negro, llorona, negro, pero cariñoso. Todos me dicen el negro, llorona, negro, pero cariñoso. Yo soy como el chile verde, llorona, picante, pero sabroso. Soy como el chile verde, llorona, picante, pero sabroso. No sé qué tienen las flores, llorona, las flores del Campo Santo. No sé qué tienen las flores, llorona, las flores del Campo Santo.